Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. La Corporación Nacional de Colegios Particulares consideró razonable que el Mineduc haya retrasado su decisión sobre la autorización para la vuelta a clases presenciales en comunas con cuarentena. Para hablar del tema nos acompaña precisamente el presidente de CONACEP, Hernán Herrera. Hernán, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, buenas tardes. Muy bien, gracias. Hernán, cuéntanos el concepto, ¿por qué les parece razonable esta decisión? Obviamente el tema de la variable delta, a todos nos tiene un poco en el alambre, pero ¿cómo ven ustedes desde la CONACEP? Lo que pasa es que previo a eso hay que dejar claro que no existe discrecionalidad por parte de los sostenedores ni los docentes y asistentes de la educación al interior de los colegios para efectos de determinar si es que uno retorna o no a las clases presenciales. Nosotros nos debemos a la autoridad desde el punto de vista sanitario, el Ministerio de Salud, y desde el punto de vista pedagógico, naturalmente, del Ministerio de Educación. Y hasta ahora se había determinado que el retorno a las clases presenciales se hacía a partir de fase 2. Pero hace una semana atrás se empezó a conversar sobre la posibilidad, y que fue un planteamiento del Colegio Médico, de que existía la posibilidad de retornar a las clases presenciales en fase 1. Y con el argumento que los niños eran los primeros en retornar y los últimos en salir de sus colegios. Eso estaba hasta cuando conocimos esta nueva variante que es Delta. Y claro, la verdad que cambia un poco el contexto, porque naturalmente son las autoridades sanitarias las que tienen que evaluar qué nivel de contagio puede generar y complicaciones que vayan en relación a esta variante. Y es por eso que nosotros creemos razonable que se den un tiempo para poder evaluar la situación, y además porque se da una coyuntura, un espacio, que es de que de aquí a una semana se inician las vacaciones de invierno. Y a lo mejor resulta razonable evaluar durante 3 semanas este comportamiento de la nueva variante y posteriormente decidir si el retorno se mantiene en fase 2 o definitivamente se toma la decisión de que retornemos a partir de fase 1. Hernán, ¿y usted no ve la posibilidad, ojalá no sea así, que si la situación se complica por la famosa variable delta u otra variable que venga, que incluso se deba reconsiderar lo que existe hasta el día de hoy, que en fase 2 se retorne a clase? Nosotros, Andrés, si es que hay algo en que no somos expertos, es en el tema de salud. Ya. Por lo tanto, nos atenemos estrictamente a las disposiciones del Ministerio de Salud. Pastelero tus pasteles, como Si el día de mañana, a juicio de ellos, consideran que no es prudente retornar a partir de fase 2, nosotros implementaremos nuestro retorno a las clases presenciales en el momento que ellos digan y de acuerdo a las condiciones que establezcan. O sea, pastelero a tus pasteles, como le decía antes, ¿no? Sin duda. Así como no nos gusta que se metan tanto en el tema de educación. Recíproco. Ni siquiera los de salud. Naturalmente respetamos las decisiones del Ministerio de Salud y naturalmente las disposiciones del Ministerio de Educación. ¿Y cómo cree usted, señor Herrera, que esto debiese también quizás acelerar la vacunación de la población de menores de edad? Ya hemos visto que comenzó entre 12 y 17 años, pero esto mismo, la variable delta, ¿puede obligar a acelerar ese proceso? Entiendo que las autoridades están considerando aquello, y por otro lado, tienen que estar considerando esta situación de por cuánto tiempo vamos a estar protegidos, en una protección en donde hay que seguir, y eso es muy importante, la señal de que tenemos que seguir con las medidas sanitarias, pero durante cuánto tiempo vamos a estar relativamente protegidos con las vacunas que hoy día ya tenemos. Y es por eso que el gobierno ha definido de que probablemente se inicie el proceso de una tercera dosis, principalmente, según lo que uno escucha, para mayores de 60 años en una primera etapa. Pero es muy importante que se haya iniciado el proceso de vacunación
también en los menores de Hernán. 14 años. Sí, justamente en esa tercera dosis tú mencionabas, claro, se puede priorizar a los mayores de 60 años, pero también en las primeras vacunaciones también se priorizaron a los profesores. Fueron los primeros en vacunarse a partir del mes de febrero, como los grupos objetivos, tal como los adultos mayores, desde prácticamente los primeros días. ¿Crees tú también que debiera replantearse la continuidad de los profesores? Si es que se pone el tema de la tercera dosis, que los profesores, una vez que tengan esa tercera dosis, vuelven a impartir clase. A mi juicio, debería iniciarse con aquellos trabajadores que tienen que estar en la primera línea. Nuestros profesores, sin duda, son la primera línea de la educación. Por lo tanto, cuando se decida, si es que se decide, una tercera dosis, deberían ser los primeros en la lista, conjuntamente con, según lo que se dice, los mayores de 60 años y con todos aquellos que estén desarrollando actividades fundamentales. O sea, y claramente se entraría en otra situación que recordemos que fue parte de la división o la discusión entre el presidente del Colegio de Profesores y el ministro de Educación, que era mientras no estén vacunados todos los trabajadores que laboren obviamente en un colegio, mucho más allá de los profesores, están los auxiliares y cuántos profesionales y trabajadores que se desempeñan dentro de un colegio. Mientras no estén todos vacunados, no se vuelve a clase. Esa fue una discusión que se instaló en los meses de marzo y abril. Sin duda, y va a depender, una vez más, lo reitero, de las disposiciones sanitarias de acuerdo a lo que establezcan. En sumatoria, entre docentes y asistentes de la educación son del orden de los 500.000 en todo el sistema escolar. Hernán, dentro de las conversaciones que ustedes tienen dentro de la CONACEP, los directores de colegio, los encargados de cada establecimiento, viendo estas variantes, lo que uno ha visto y conoce del virus, ¿están mentalizados ya que esto puede durar más allá del 2021, perfectamente el 2022 y más allá incluso? Sin duda. No vemos cercano el término de la pandemia. Y justamente por eso que tenemos que empezar a adaptarnos a esta situación, porque definitivamente si es que nos paramos en el escenario que mientras tengamos situación de pandemia no retornamos a las clases presenciales, la verdad es que estamos parados más allá del término del 2021. Y no resiste el sistema educacional una para tan larga sin tener clases presenciales. El daño que se le produce a los alumnos, dicho por expertos, en el sentido de no tener las clases presenciales, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que también desde el punto de vista psicoemocional, es enorme. Y el esfuerzo que hay que hacer por retornar a las clases presenciales con este sistema híbrido, mixto, en que hay clases presenciales y clases remotas, porque vamos a tener que mantener los aforos, es importantísimo, de primera importancia. No podemos pensar que vamos a estar en esta situación sin clases presenciales durante todo el tiempo que dure la pandemia, porque podemos estar en esta situación hasta el 2023. Hernán, en la práctica, los colegios que pudiesen abrir, claro, no te voy a pedir las cifras de hoy día, porque hoy día recién reabrieron muchos colegios que volvieron a fase 2, pero los colegios que en otras ocasiones, en otros meses, en otras regiones, pudiendo abrir en fase 2, ¿cuántos de los que ustedes representan en CONACEP efectivamente abren? Yo revisaba algunas cifras, claro, recogen colegios particulares, municipales, subvencionados del Mineduc, que era 1 de cada 3 que puede abrir, abre efectivamente. O sea, de cada 3 abre 1 que abre efectivamente a sus alumnos. ¿Cuál es la realidad de los colegios particulares? A ver, en los particulares pagados, ¿ya? Por lo menos de lo que nosotros conocemos, la gran mayoría abrió. Y la respuesta de las familias con respecto a enviar a sus hijos al colegio fue altísima, sobre el 90%. En los particulares subvencionados, de lo que nosotros también conocemos, también abrieron una gran cantidad de colegios, más que esta proporción de 1/3. Y la respuesta de la familia sorprendió a los sostenedores porque con el sistema de turnos, es decir, de un curso 40 alumnos, se distribuyó en 20 y 20, pero con ese sistema la asistencia fue cercana al 60%. Ya. Hernán, y también lo conversamos otras veces al comienzo de la pandemia, la situación económica de los colegios que ustedes representan, cómo ha evolucionado. Ya llevamos casi
16 meses, vamos para el año y medio en esta situación. Conversamos, yo recuerdo hace un año, y tú mencionabas muchos colegios que estaban muy complicados con el nivel de morosidad. ¿Cómo ha evolucionado la situación? ¿Cómo la han logrado sortear? ¿Cuáles son los caminos que han buscado de solución en la relación, obviamente, que muchas veces se vuelve compleja entre apoderados y el mismo colegio? Efectivamente, Andrés, como lo conversábamos el año pasado, hubo un momento en que hubo mucha angustia por parte de los colegios de poder mantener la situación de equilibrio financiero. Hay que considerar, eso sí, que más del 90% de la educación escolar en Chile es gratuita. Y los colegios particulares subvencionados que tienen financiamiento compartido, es decir, aporte de los padres, es del orden del 8%. A esos colegios les afectó en el primer momento mucho, porque teníamos un nivel de morosidad que superaba el 50%, y habían colegios que realmente estaban por sobre el 70% de morosidad. Afortunadamente, los padres a final de año se pusieron mayoritariamente al día. Y hoy día ese problema que lo visualizábamos grave, afortunadamente no lo hemos tenido. El nivel de morosidad ha bajado a rangos del 10%, y eso ha permitido mantener los equilibrios y naturalmente la visión que teníamos o la expectativa negativa que teníamos, afortunadamente no se ha cumplido. ¿Cuántos colegios han cerrado de que ustedes representan en CONACEP? De los que nosotros representamos, solo uno. Ya. O sea, claramente, y lo conversamos, tú hacías la referencia hace un año, la situación se veía muy compleja, afortunadamente se ha logrado encauzar en NAN. ¿Cuáles son los caminos, cuáles son los tipos de acuerdos que tú has visto que se han llegado en cada colegio? Porque uno claramente, un colegio subvencionado es distinto a la realidad de un particular, de repente un colegio de una localidad más apartada, distinta, de un lugar más central, de una gran ciudad. ¿Cuáles han sido los caminos que se han logrado llegar ambas partes para llegar a un acuerdo? Más o menos, ¿qué caminos distintos? Hubo varias fórmulas. La verdad es que respondió mucho a las características del colegio, a las espaldas financieras de ese colegio. Sin duda que entre un colegio particular pagado y uno particular subvencionado hay una diferencia. De repente uno también tiene una distorsión. No todos los colegios particulares pagados tienen la espalda de los que tradicionalmente escuchamos. Pero naturalmente hay una diferencia entre un colegio particular pagado y uno subvencionado. En los particulares subvencionados, lo que se hizo mayoritariamente no fue una rebaja pareja. Hubo algunos colegios que sí lo hicieron, pero en términos generales no hubo una rebaja pareja de la colegiatura, sino que más bien se fue estudiando la situación caso a caso de las familias, y en función de eso se tomaron varias decisiones. Algunas, por ejemplo, se aumentó las becas. Hoy día se tienen más alumnos becados, tanto en la totalidad de la colegiatura o eventualmente en un porcentaje. Por otro lado, se pospusieron pagos y se generó un efecto al interior de algunas comunidades de apoyo de la propia comunidad, principalmente encabezado por los padres y apoderados y apoyado también por el colegio, por el sostenedor, para efectos de ir en ayuda específica de aquellas familias que estaban teniendo problemas financieros que existían y que efectivamente se pudo superar la situación. Hernán Herrera, presidente de la CONACEP, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Chao, chao. Muy buenas tardes.